Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y volvió el varón de Dios, él y todas, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Amén. Así de pie recibimos a presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias. Hermanos, buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, por concedernos el tiempo para juntos acercarnos a ti a través de tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, para ratificar lo que un día también operaste en nosotros, Señor. No solo la sanidad en muchos casos del cuerpo, sino la sanidad del alma. Y a darnos la aspiración de una nueva vida en Cristo. Habla vuestras vidas y dirígenos en todo cuanto hemos de expresar. Y a tu pueblo, Señor, juntamente con un servidor, por obra de tu Espíritu, abre vuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares y el día de hoy, hermanos, es poder continuar con esta exposición del segundo libro de Reyes, capítulo número 5, y tener presente, hermanos, lo siguiente, ¿verdad? Hay situaciones que parecieran ser que llegan para arruinar la vida, pero muchas veces se cumple la Escritura que aquello que amenazaba con extinguir, con acabar, con denigrar, el Señor, hermanos, lo encamina todo a bien. Va a ser el caso de Naamán, enfermo con una enfermedad con la cual, hermano, estaba dispuesto a apostarle al todo por tal de sanar. Lo sorprendente es que halló más allá de lo que él buscaba. Y eso es en base a lo que es el poder de nuestro Dios. A lo largo, hermanos, y ancho que hemos estado haciendo algunas exposiciones ya de estos pasajes de la Escritura, esa es una segunda parte de lo que es el capítulo número 5, en el sentido del 15 al 19a. Ya abordamos, hermanos, la libre gracia de Dios. Es la manera como operó el poder de Dios en la vida de Naamán. Ahora, aunado a la libre gracia de Dios, hermanos, también quiero señalar que en este pasaje de la Escritura podemos ver la justificación por la fe. Entiendo que la justificación por la fe es también plasmada en este punto. La expresión o la indicación del profeta de Dios a Naamán fue la siguiente: solo sumérjase y será sano. Y dice la Escritura que lo hizo 7 veces y su piel se convirtió como en la de un niño. En un sentido es solo crea. Fue el mismo indicador que encontramos, hermanos, ya en el Nuevo Testamento. La expresión del apóstol Pablo, aquel carcelero de Filipo: solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo cree. O sea, es un acto de fe, amados hermanos, y en el caso de Naamán también esto se experimentó. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo notorio que es el temor de Dios cuando verdaderamente es el que gobierna la mente, el corazón y la acción de cada uno de nosotros. Bueno, las acciones de Naamán, hermanos, después de su sanidad, evidenciaron ambas cosas: que había sido justificado y que el temor de Dios operaba en él, hermanos. No cabe duda, pues, de que no solo había recibido la sanidad física, sino también puedo decir, hermanos, que también ha recibido la salvación de su alma.
Eso es sorprendente. En todo esto, vemos que Naamán, hermanos, encontró lo que muchas veces ni todo el dinero, ni todos los lujos, ni los muchos esfuerzos que pueda hacer el hombre, lo haya. En todo eso, Naamán encontró la mejor dicha que todo hombre pudiera anhelar: la paz, la tranquilidad, el sosiego. Recordemos que parte de la enseñanza de Jesucristo fue esa: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a leer aquí en la palabra de nuestro Dios, hermanos, esta expresión: paz. Ve en paz. O sea, el hecho de que Naamán haya venido, hermanos, con un viaje tan largo, con mucho dinero, con ropa, con lo que le costara, él estaba dispuesto a pagarlo. Que le haya creído a un breve mensaje de una sirvienta, vamos a decirle así, y que eso haya desencadenado toda la diplomacia posible entre dos reyes, rey de Siria y rey de Israel. El que haya intervenido un profeta, hermanos, eso es sorprendente. Eso también me recuerda lo que ya en el Nuevo Testamento se le diría a aquella mujer que sufrió por tantos años, aquella mujer que se le conoció como la mujer con flujo de sangre, que había hecho de todo y su situación no mejoraba. Antes, dice la Escritura, empeoraba. Y fue la misma expresión que el mismo Señor Jesucristo, hermano, le compartió a esta mujer, ¿sí? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. O sea, eso es sorprendente, hermano. O sea, descansar en el Señor es lo mejor que el hombre pueda tener en este mundo. Así que en este pasaje de la Escritura podemos confirmar que tanto en las cuestiones del cuerpo como las del alma suceden por tres cosas, ¿sí? O pasan por tres procesos. Comienzan con Dios, suceden por Dios y se deben a Dios. Comienzan por Dios, suceden por Dios y se deben a Dios. Si usted lee el pasaje con detenimiento, verá cómo todo comienza con Dios. Y ahí podría desarrollar todo. Retomar esto es un tema, hermanos, porque las victorias de Naamán fueron gracias a que Jehová se las daba. Así lo dice el texto desde el versículo número 1. Suceden por Dios, hermanos, porque que esta damita esté en su casa, le testifique de la fe de Dios de Israel, esto es obra de Dios. Y el que Eliseo no le haya recibido ni un pesito, eso, hermanos, no es otra cosa que eso se debe a Dios, no a Eliseo. No fue mi poder, no fue un acto mágico. Esto es una obra de Dios, hermanos. Así a grosso modo podemos hablar de esta realidad. Ahora, quiero también centrar este pasaje, hermanos, a la luz de lo que puedo contemplar en el pasaje de la Escritura, que aquí veo actitudes, variadas actitudes, ¿sí? En un solo pasaje hay un sinfín de emociones, pensamientos, sentimientos, formas de ver, entender y comprender la vida. El que tiene mucho, lo mucho que tiene no le da tranquilidad y paz. Y el que no tiene mucho, pero tiene poco, está insatisfecho. Y veremos estos casos a la luz de la exposición de este pasaje de la Escritura, hermanos. Variadas actitudes, y la pregunta que surge es, ¿qué es una actitud? Algunos dicen, una cuestión de actitud. Así llanamente, hermanos, me gustó esta definición que se le da. La actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o hacia alguien, y se manifiesta a través de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Es una intención o propósito que conduce a un comportamiento en particular. Y como veremos, hermanos, aquí en este pasaje encontramos variadas actitudes. Muchas de ellas permanecieron. La gente no cambió, pero otras sí se modificaron o cambiaron. Detengámonos un momentito para recordar algunas de ellas. Quiero señalar la actitud de la jovencita. Es la que se nos mencionó ya en los versos 2 y 3. No se amargó. El dolor no la doblegó. Hermanos, no apagaron su fe a pesar de la adversidad que vive. Ahí nos dice el contexto. La de la jovencita, hermanos, que tiene una apertura a no dejarse llevar por sus condiciones actuales de vida.
determinar ser de bendición en el lugar donde el Señor y Dios providencialmente la había colocado. ¿Y a qué se dispuso? A ayudar a su amo. Esa fue la disposición de su corazón. Pero también me llama la atención, será la escritura, hermanos, en el verso número 3, la de la esposa de Naamán. La jefa, vamos a decirle así, de esta jovencita, su disposición de escucha, la de ser atenta, conllevó, hermanos, a que diera lugar al breve mensaje de su sirvienta. Lo recibe, lo comunica, y como ya he mencionado, de allí se genera o se da lugar, hermanos, al camino de la restauración física, y más que solo física, la restauración total y plena de su esposo Naamán. Pero así como encontramos ese tipo de actitudes, también veremos o leemos en el verso 7 las actitudes del rey de Israel, que conoce de Dios, pero no depende de él. Las del rey, sin comprensión alguna de lo que Dios estaba haciendo, no vio más allá de lo que solo había en su mente y en su corazón. Y la Biblia nos dice que malentendió la petición del rey de Siria, que en lugar de querer paz quería hacer la guerra, y así fue su actitud de él. Y como en su momento hemos mencionado, hermanos, en la libre gracia de Dios, que fue el tema anterior, las de Eliseo, podemos ver, hermanos, que con la seguridad provista por Dios, no vio impedimento alguno en que Naamán fuera sano por el poder de Dios. Por eso le dice en el verso 8, ¿sí?, que cuando sabe, dice, porque has rasgado tus vestidos del hijo del rey de Israel, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, hermano. Por lo que, dirigido por la fe en Dios, su conocimiento de Dios, actuó en pro del bienestar de Naamán. Y aquí hablar de bienestar, hermanos, es lo que la jovencita anhelaba de Naamán. Ahora también el profeta hará, hermanos, que este hombre busque y halle la sanidad en Dios. Y es sorprendente porque Naamán no es amigo, es sirio. Han tenido una guerra, ¿sí? Y es un general. O sea, el primero que buscan acabar en una guerra es al mandamazo, al que dirige las tropas, ¿verdad? Pero aquí no buscaba su caída, buscaba, hermanos, que se levantara y sanara. En su momento vamos a abordar, que es el tema que sigue, las de Giezi, las actitudes de Giezi. Este personaje, hermanos, tiene o tuvo el privilegio, así como la jovencita era servidora de la mujer de Naamán, nada más y nada menos, Giezi era el servidor del varón de Dios. Caminaba, estaba ahí con él, ¿sí? Ahora, la realidad es que este momento, esta prueba, sacó a flote su insatisfacción de poseer poco. O sea, no estaba contento, tranquilo con lo que tenía. Y fue la cabida, hermanos, debido a que fue llevado por su avaricia, estuvo dispuesto a ir por más, costara lo que costara. Y que vemos como resultado, hermanos, que cuando vio la oportunidad, no la dejó pasar y la tomó. Solo que obtuvo más allá de lo que pudiera haber imaginado. No solo obtuvo las riquezas de Naamán, sino le dice la escritura hasta la lepra que Naamán tenía. Es increíble ello, hermano. De ello vamos a abundar en el próximo domingo, Dios mediante. Ahora, hermanos, consideremos entonces el personaje que ha venido dándose y estudiando desde el verso número 1. Consideremos las actitudes de Naamán, ¿sí? Las actitudes de Naamán. Bueno, de inicio, este personaje, hermanos, vamos a ver que han cambiado. Observemos los versos 15. Cuando este personaje volvió al varón de Dios, no solo él, dice, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y vean las expresiones que empieza a usar él. Te ruego que recibas algún presente
de tu siervo. Empieza a hablar de esa manera. ¿De quién? De tu siervo. Eliseo no quiso. Verso 17. Vean otra vez la expresión que ella usó en el verso 15. Te ruego que reciba. ¿Con qué inicia el verso 17? Hablando Naamán. Te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo carga de un par de mulas. Y vienen decisiones tan cruciales. De aquí en adelante, tu siervo una vez más se reitera, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Verso 18, una tercera acción. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey, a tu siervo, entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre su brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto una vez más a tu siervo. Si pudimos estar atentos, hermanos, en los versículos anteriores, aquí está hablando otra persona. ¿Sí? El Naamán anterior, hermanos, antes de zambullirse 7 veces, era un hombre que se enojó simplemente porque no le dieron toda el protocolo o le rindieron toda la pleitesía que requería y necesitaba un hombre de su nivel y que se iba a ir enojado. ¿Sí? Por eso, alguien le dijo, mira, si te hubiesen pedido otra cosa difícil no la harías, cuando menos solo te dijeron, ve al río, zambúllete 7 veces. Y entro en razón. A grosso modo, hermanos, pues, este personaje que la Escritura nos presenta aquí, aunque de inicio, reitero, tuvo la disposición de hacer todo lo necesario de lograr la recuperación de su alma, como todo ser humano tuvo sus conflictos personales, de actuar sabiamente, ¿sí? De poner su orgullo, como a muchos quizás nos cuesta, de poner el orgullo, hermanos. De entrada, pues, se negó a hacer lo que el profeta de Dios le indicó, lo cual le causó enojo y desconcierto, porque no se hicieron las cosas como él las pensaba, como él quería, ¿sí? Porque él creyó que era como un tipo de encantamiento, ¿sí? Como diríamos hoy, una rameada, ¿no? Pero nada de eso le hicieron. Eso es lo que el texto presenta. Y lo puede ver usted en el verso 11. Pero sabemos, hermanos, que a no ser por sus siervos, que le ayudaron a ver, escuche bien, la simplicidad de la indicación del varón de Dios. La simplicidad. ¿Sí? Entró en razón y accedió. Sabemos de antemano los resultados. Lo sorprendente es que algo más allá de lo esperado sucedió en Naamán. La sanidad de la lepra, por supuesto. Mas ahora el pasaje nos relata nuevas actitudes en este personaje. Bueno, son manifiestas, hermanos, en la forma en que se dirige el profeta de Dios. Ya no con altanería, como aquel que requiere toda la atención del mundo. Lo hace de forma diferente. Ahora dice la Escritura que lo hace con humildad, lo hace con cordialidad. Y lo que más nos deja así es, ahora quiere agradecer el favor recibido. Ahora sale que hasta con gratitud se acerca. Cuando gente sucede cambios en la vida, hermanos, la gente dice, si este nunca agradecía. ¿Sí? Nunca reconocía nada. Y ahora este personaje va, hermanos, lo que quiera el profeta, él está dispuesto a dárselo. Y no solo una actitud de gratitud, sino también se identifica con el Dios de Israel. En un sentido indirecto, hermanos, a quien él había menospreciado. ¿En qué sentido? Cuando le dijeron, el Señor dice, porque es por oferta de Dios, sumérgete en el Jordán, él replicó, ¿en el Jordán? ¿Acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mucho que mejor que todas las aguas? No solo que la del Jordán, que todas las aguas de
Israel. Pero ahora se identifica con el Dios de Israel. Y lo sorprendente, hermano, continúa sorprendiéndonos porque ahora expresa un deseo fiel, un deseo de serle fiel a este Dios. En esto perdone Jehová a tu siervo. Tomemos en cuenta estas realidades, hermanos. La gratitud, la identificación con Dios y el anhelo de fidelidad a un Dios que apenas acaba de conocer. Esta es una evidencia de una conversión genuina. Algo ha cambiado la vida de este hombre. No hay de otra forma. No lo ha hecho su dinero, no lo ha hecho su poder, no lo ha hecho su popularidad, ni su mismo Dios a quien cita ahí en el verso 18, ni su Dios Rimón lo ha podido cambiar. Ahora, no cabe duda, hermanos, de que una nueva fe está operando en él. Porque la conducta que está evidenciando nos habla más allá de la sanidad de su cuerpo. Nos habla de la transformación de su mente y de su corazón. Verdaderamente en Naamán se había operado un cambio de vida. Sí. Se había operado un cambio de vida. Recuerden que cuando Dios hace la conversión en Saulo, nuestro Señor Jesucristo hace la conversión en Saulo, la gente se sorprendía, hasta le huía, porque conocían a alguien del pasado, pero no conocían al nuevo Pablo que el Señor había transformado, hermano. Realmente, pues, está actuando, podemos hablar así, hermanos, como si fuera otra persona, a ese grado. ¿Usted recuerda el caso de el endemoniado gadareno? Nadie podía con él. Lo ataban con grillos y manos y pies y los desmenuzaba, dice el texto. Vociferaba y desnudo, no había tranquilidad ni paz en su corazón. Pero cuando el Señor expulsa la legión de demonios en él, el evangelista Marcos 5:15, encontraron a este personaje, dice, con Jesús, y dice el texto, el que había tenido o el que había sido atormentado por el demonio. ¿Usted recuerda las tres indicaciones que da el texto? Vieron a este hombre, 1, sentado, 2, vestido, y 3, en su juicio cabal. Tuvieron temor, dice el texto. Usted lo puede leer ahí en Marcos 5:15. Sentado, vestido, en su juicio cabal. Es increíble lo que en este ha sucedido. El indicador de Jesús, hermanos, prosigue Marcos 5 hasta llegar al verso número 20. El Señor no le deja ir con él. Antes lo mandó a Decápolis a publicar las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Y lo empezó a hacer, dice. Y la gente accedió, hermanos, porque era un testimonio viviente del poder de Dios. Nadie antes había hecho lo que Jesús hizo en su vida. Ahora, en el caso de Naamán, hermanos, y nosotros mismos sabemos que es lo que hizo posible que Naamán fuera un hombre diferente. Y lo cantamos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Ahora este personaje llamado Naamán, hermanos, había sido sano y salvo por la pura gracia de Dios. Sí, lo que ha pasado en Naamán ha sido operado solo por el poder transformador de Dios. Y eso es algo, hermanos, categórico, porque de otra manera solo hubiera hecho lo que los 9 leprosos sanados por Jesús en el Nuevo Testamento hicieron. De 10, ¿cuántos regresaron? Y el Señor preguntó, ¿y los otros 9? ¿Sí? Recibieron sanidad, pero no regresaron ni cuando menos a dar gracias. Ese relato lo puede usted cotejar en Lucas 17, 11 al 19.
Recordemos pues, hermanos, que solo uno regresó con la firme finalidad o deseo de darle gracias al Señor, porque es lo que Jesús indicó. ¿No pudieron venir a dar gracias? O sea, cuando menos eso, ¿verdad? Ni las gracias dieron. Cosa, hermanos, con la que Naamán inició. Regresó para agradecer el favor recibido de parte de Dios, hermanos. La pregunta es, ¿lo que se operó en Naamán se seguirá operando el día de hoy? ¿Todavía creemos que el poder de Dios puede cambiar vidas? Dios sigue cambiando vidas, hermanos, haciendo cada día de cada creyente un nuevo hombre, a quien le renueva su mente, escribe sus leyes en las tablas de su corazón. Como consecuencia de esta transformación de Dios, hermanos, tanto el andar como el pensar y el actuar son diferentes. Se empieza a vivir en una nueva novedad de vida. Sabemos que esto sucede, hermanos, solo por la obra eficaz, por la obra redentora de Jesucristo. Por la Biblia lo dice, ¿verdad? Y lo sabemos de memoria seguramente. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que sucedió con Naamán, hermanos, y Naamán es una evidencia de que verdaderamente en él se operó una conversión genuina. Una conversión genuina, hermanos, es evidente, es manifiesta. Es como querer tapar el sol con un dedo. Hay una nueva vida generada. Sabemos que en el proceso, hermanos, se llama regeneración. Dios opera una nueva vida. Luego opera la justificación, la santificación. Y esperamos la redención de las almas completamente, hermanos, en Jesucristo. Confiamos pues que el que comenzó en vosotros también la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero bien, ya Jesús me ha salvado, ¿y a ti? Lo que se operó en Naamán y se ha operado en muchos otros, ¿se ha operado en ti? ¿Ya Jesús te ha cambiado a ti? Esa es la pregunta de un himno que viene aquí en el Solo a Dios la Gloria, que es el 597. Así dice este himno, hermanos. Ya Jesús me ha salvado. Y dice así, ya Jesús me ha salvado, ¿y a ti? Ya Jesús me ha salvado, ¿y a ti? Él su vida me dio, su sangre vertió para darme la paz y el perdón. Aleluya, aleluya, fiel a Jesús yo seré. Aleluya, aleluya, Él salvó mi ser, hermano. Valdría la pena que muchos de nosotros podamos responder afirmativamente, sí, ya Jesús me ha salvado a mí. Pero si eso no fuera una realidad, de no ser así, sepa, hermanos, que no lo hará el poder, no lo hará la religión, no lo harán mis padres, nadie más. Sabemos que el que la hace posible solo es el poder de Dios, que sigue obrando, que sigue queriendo y que sigue pudiendo cambiar vidas. Y quiero reiterar el texto, el himno que ya había citado, ¿verdad? Porque solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y para ello, hermanos, pues está el himno 592 que también nos recuerda esta realidad. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Y afirmativamente dice el coro, este himno 592, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, hermanos. Es de esa manera, pues, como este pasaje de la Escritura nos habla, hermanos, que verdaderamente Dios cambia la mente y el corazón. Lo que un día fue anticipado por el profeta Ezequiel, os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. ¿Sí? Y verdaderamente, hermanos, esto debe de llevarnos a la gratitud, al reconocimiento, porque solo Dios
hace esos cambios tan maravillosos en nuestras vidas. Pero no solo lo está haciendo en nosotros, lo puede hacer en la vida de otros. Que el testimonio, hermanos, de Dios, así como esta jovencita, un mensaje muy corto. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Si rindieran su corazón a Jesucristo y le reconocieran como Señor y como Salvador, como la Biblia lo dice. ¿Sí? Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y de esta manera, hermanos, conversiones se operan. La sanidad de Naamán conllevó algo más. La sanidad de su cuerpo como la sanidad de su alma y una nueva vida, un nuevo estilo, una nueva realidad, un nuevo amanecer se gestó y fue posible en su vida. Demos gracias al Señor, hermanos, porque de verdad Él es el que ha hecho la diferencia en muchos de nosotros. No somos quien un día pensamos ser, sino ahora somos lo que conforme al propósito por el cual el Señor diseñó todas las cosas, conforme al propósito por el cual las hizo, es el que programó, hermanos, y nos predestinó para ser transformados y renovados y conformados a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, y si de verdad has buscado de una de otra manera, lo único que el Señor nos indica, y creo que por obra del Espíritu Santo ha de convencernos, es esto, de una rendición, una humillación, y sépalo, hermanos, que el que se humilla será exaltado, porque Dios levanta al pobre, al caído, y aún a la estéril la hace estar en familia y ser madre de hijos, y termina el Salmo 113, aleluya, gloria a Dios por ello, hermanos, amén.